Seguimos desarrollando nuestra problemática de la proposición incluida en la oración compleja. Y lo que estamos viendo es cómo se construyen en palabras los complementos requeridos por el verbo dentro del sintagma verbal. Es decir, una vez que ya tenemos el sujeto, aquella información que ha ascendido, aquel sintagma que ha ascendido a una posición principal de la oración dentro de la función de sujeto, entonces los argumentos como requerimientos de información obligatoria que nos llevan a complementos dentro del sintagma verbal, bien, ahí está la problemática que estamos tratando ahora, que es la de cómo se construyen en palabras esos complementos que desarrollan a los argumentos que corresponden al interior del sintagma verbal. Ya hemos visto cómo se construye en palabras el complemento objeto directo, hemos visto cómo se construye el complemento objeto indirecto y en este caso nos vamos a dedicar a la construcción lingüística de aquello que va a aparecer cumpliendo la función de complemento régimen. Para eso los invitamos a ver el pizarrón virtual. Estamos hablando del complemento régimen. El complemento régimen, como seguramente muchos de ustedes ya sabrán, es aquel complemento que aparece en el interior del sintagma verbal como algo que fue requerido obligatoriamente por el verbo, pero que aparece respondiendo a un requerimiento de información que involucra a una preposición que no se puede cambiar por otra y que además no aporta el significado que tiene habitualmente en el sistema de la lengua esa preposición. Entonces, el complemento régimen puede responder a un interrogante diferente según cuál sea el verbo que tiene régimen en cierta preposición determinada. Con lo de régimen queremos decir que se trata de verbos a los que algunas gramáticas llaman verbos prepositivos, que reclaman cierta preposición como complemento en el sintagma verbal, una preposición que no puede ser cambiada por otra, una preposición que no aporta su significado habitual, que pierde su significado habitual y que solamente aparece porque el verbo la rige. O sea que la preposición responde al régimen del verbo, a lo que el verbo rige, a lo que el verbo dirige, a lo que el verbo exige. Y recuerden, se trata de una preposición que no aporta lo que quiere decir esa preposición habitualmente en el sistema de la lengua. O sea que los verbos, ciertos verbos que en español reclaman cierta preposición en el sintagma verbal, pero no porque reclamen su significado, sino que la reclaman porque están encaprichados en esa preposición. Esos son los verbos prepositivos, los que llevan un complemento régimen. Y el complemento régimen va a ser siempre un sintagma preposicional, porque va a empezar con una preposición y esa preposición puede cambiar según cuál sea el verbo del que se trate en esa oportunidad, según cuál sea el requerimiento, el capricho particular que tenga ese verbo sobre determinada preposición. Entonces, por eso, fíjense que acá hemos puesto distintos interrogantes, porque cada uno de estos interrogantes tiene que ver con el capricho, con el régimen del verbo del que se trata en cada caso. Aquí tengo el verbo consistir, por lo tanto, consistir ¿en qué? Y acá tenemos el verbo constaba, el verbo constar. ¿Constaba de qué? Entonces, se trata de un grupo, un determinado grupo de verbos dentro de una lengua determinada, como la nuestra, como el español, que tienen régimen en ciertas preposiciones. Esto vale solamente para este tipo de verbos, verbos prepositivos, que reclaman preposiciones que no se pueden cambiar por otras y que no aportan significado, sino que solamente aparecen porque el verbo las requiere, las exige, porque forman parte del régimen del verbo.
Veamos una posibilidad. Acá tenemos el problema consistía en el intento de una explicación imposible. Acá tenemos, ¿qué es lo que consistía? El problema, es el sujeto. ¿En qué consistía? En el intento de una explicación imposible. Fíjense que acá no debemos dejarnos confundir por el hecho de que todos esperamos que el sujeto responda al interrogante, al requerimiento de información, ¿quién? Lo que pasa es que quién consistía no tiene sentido, porque lo que consistía tiene que ser un objeto, nunca puede ser una persona, las personas no consisten en algo. Entonces, ¿qué consistía? Si nosotros pensamos la estructura argumental del verbo consistir, ¿qué consiste y en qué consiste? Una de esas dos informaciones tiene que ser el sujeto de la oración. ¿Qué consiste o en qué consiste puede ser el sujeto? Solamente puede serlo qué consiste, porque qué consiste va a ser descargado por un sintagma nominal y el sujeto tiene que ser un sintagma nominal. En cambio, en qué consiste, sí o sí va a estar conformado por un sintagma preposicional. Entonces no puede estar en función de sujeto un sintagma preposicional. Entonces, el problema consistía en el intento de una explicación imposible. ¿En qué consistía el problema? En el intento de una explicación imposible. Es un sintagma preposicional encabezado por la preposición en. Esa preposición, que es su núcleo, está complementada por el intento de una explicación imposible. Un sintagma nominal que complementa a la preposición en. En es complemento régimen porque el verbo consistir requiere que coloquemos después como complemento, como primer complemento, como el complemento, como algo obligatorio en el sintagma verbal, algo que sí o sí comience con la preposición en. No se puede cambiar por otra preposición. No podemos decir consistía de, consistía a. Tiene que ser en. Ahí vemos que el verbo no me permite cambiar la preposición. Pero por otro lado, la preposición no significa lo que habitualmente significa en el sistema de la lengua. Recuerden que ya lo vimos en otras partes anteriores. En el sistema de la lengua española quiere decir dentro de. Pero acá no significa dentro de, porque no tiene sentido si yo reformulo esta oración haciéndola. El problema consistía dentro de el intento de una explicación imposible. No tiene sentido, es agramatical. Entonces, se cumplen las dos condiciones del complemento régimen. El verbo reclama la preposición que no puede ser cambiada por otra y esa preposición no aporta su significado. No es lo mismo que en, si fuera, por ejemplo, fíjense en esta oración, el mago puso la paloma en un sombrero. En quiere decir dentro de un sombrero. Y además, el mago puso la paloma en, como quiere decir dentro de, pero también podría utilizar otra preposición porque podría decir el mago puso la paloma sobre la mesa. Entonces, o puede ser otra, el mago puso la paloma hacia la izquierda. Si yo puedo cambiar la preposición es porque la puedo cambiar en función del significado que tiene. Si digo en, quiere decir dentro de, etcétera, etcétera. Entonces, esto no es régimen. Esta preposición no es régimen porque se puede cambiar por otra y porque significa. Esta preposición sí responde al régimen del verbo consistía porque no la puedo cambiar por otra y no tiene significado. No aporta su significado. Otra posibilidad, el problema constaba de una serie de enigmas relacionados. Aquí, ¿qué constaba el problema del sujeto? ¿De qué constaba? De una serie de enigmas relacionados. Tenemos un complemento régimen que está organizado como un sintagma preposicional, solo que en este caso la preposición es de, porque el verbo constar reclama, requiere obligatoriamente de la preposición de. No la puedo cambiar por otra y además no significa lo que quiere decir habitualmente de. Como todo sintagma preposicional, tiene su núcleo en la preposición que es complementada por una serie de enigmas relacionados
un sintagma nominal. Ya sabemos, por eso no hemos agregado más ejemplos con proposiciones incluidas aquí, porque nosotros ya sabemos que el sintagma nominal que complementa a la preposición y que es un sintagma nominal especificado, es decir, que comienza con el especificador, porque está organizado en torno a un sustantivo común, puede tener, por ejemplo, dentro una proposición incluida que será sustantiva si la podemos sustituir por pronombres como eso, él, ella, ellos, ellas, o será adjetiva si modifica a un núcleo sustantivo. Es decir, que esas posibilidades podrían aparecer. Vemos otro ejemplo con el verbo convertir, que es similar al funcionamiento del verbo transformar. Si nosotros decimos, la bruja convirtió a la joven en un águila. El verbo convertir reclama tres argumentos. ¿Quién convirtió? ¿Qué convirtió o a quién lo o la convirtió? Y ¿en qué convirtió? Ahora bien, ¿quién convirtió? La entidad que se presenta como protagonista de la situación, la bruja, es el sujeto. La joven es el objeto convertido, por lo tanto, a la joven es el complemento objeto directo, que comienza con la preposición a, porque la entidad que lo conforma es una entidad humana. Pero si nosotros decimos solamente el sujeto, el verbo y el complemento directo, experimentamos la sensación de que la oración no está gramaticalmente bien formada, porque la oración nos queda, la bruja convirtió a la joven, y todos nos quedamos esperando que nos digan en qué convirtió a la joven. Si no aparece en qué, la oración no está gramaticalmente bien formada. Entonces, el verbo convertir reclama la preposición en. Esa preposición ¿en qué la convirtió? En un águila, en lo que ella deseaba, en el ave que representaba sus ansias de libertad. Sea lo que fuera, ese complemento tiene que empezar con la preposición en. El verbo reclama obligatoriamente un complemento que comience con la preposición en. O sea que no la puedo cambiar por otra. No puedo decir convirtió a la joven entre. Convirtió a la joven a. No, tengo que decir convirtió a la joven en. Por otra parte, la preposición, para formar parte de un complemento régimen, no aporta el significado que habitualmente tiene esa preposición. Y ya decíamos hace un ratito que la preposición en dentro del sistema de la lengua española es un equivalente a dentro de. ¿Qué sucede? Si nosotros pensamos, la bruja convirtió a la joven dentro de un águila, no tiene sentido. La bruja convirtió a la joven dentro de lo que ella deseaba, no. Es decir, lo que significa en no está aportado por la palabra en. El significado de la palabra en no interviene, no significa lo que quiere decir habitualmente. Cumple las dos condiciones del complemento régimen. Ahora, si el complemento régimen que responde a ¿en qué convirtió a la joven? En un águila es un sintagma preposicional, núcleo preposición en, complementada por el sintagma nominal, un águila. En lo que ella deseaba, un sintagma preposicional, núcleo preposición en, complementado por lo que ella deseaba. Lo que ella deseaba es una proposición incluida, encabezada por, esto lo colocamos entre paréntesis, y está encabezada por lo que. El subordinante es, el elemento subordinante es lo que, no es que, es lo que. El verbo interno es deseaba. La convirtió a la joven en eso. Esto entonces es una proposición incluida, sustantiva, que puede ser parafraseada por el pronombre eso. La convirtió en eso. Ocupa el lugar en el que esperamos un sustantivo, como un águila. Ocupa el lugar de un sintagma nominal, es una proposición incluida sustantiva. Y si dice en el ave que representaba sus ansias de libertad,
¿En qué la convirtió? En el ave que representaba sus ansias de libertad. Tenemos nuevamente un sintagma preposicional con la preposición en, complementada por el ave que representaba sus ansias de libertad. Esto que complementa la preposición es un sintagma nominal, porque su núcleo es el sustantivo ave. Solo que en este caso, ave está modificado por una proposición incluida que representaba sus ansias de libertad. Esta proposición incluida comienza con el elemento subordinante que es que, tiene como verbo incluido a representaba y que representaba sus ansias de libertad. O sea que representaba sus ansias de libertad es una proposición incluida, no puede ser separada de la palabra ave porque modifica la palabra ave y como ave es un sustantivo, esta proposición incluida está cumpliendo una función adjetiva. Entonces, el ave que representaba sus ansias de libertad es todo esto, el sintagma nominal que complementa a la preposición en, y todo ello conforma el complemento régimen. Hasta aquí entonces el desarrollo de lo que es el complemento régimen. Vamos a ver otro complemento, cómo se construye otro complemento, y esto nos va a llevar muy poquitito tiempo, porque el complemento del que vamos a hablar es el complemento locativo. Y el complemento locativo, que responde al requerimiento de información ¿dónde?, tiene que ver con la información sobre el lugar, pero solamente cuando la mención del lugar es obligatoria según el verbo. Por ejemplo, ciertos verbos, no todos, solamente algunos, ciertos verbos reclaman complemento locativo obligatoriamente. Hay que decirlo al lugar porque si no la oración parece mal formada. Por ejemplo, el verbo poner, que tiene un funcionamiento muy parecido al del verbo colocar, al del verbo dejar, que reclaman argumentos como quién puso, qué puso y dónde puso. Porque si decimos, por ejemplo, ¿quién puso el mago? ¿Qué puso la paloma? Si decimos el mago puso la paloma, la oración en principio así suelta es agramatical. Todos esperamos que se nos dé información sobre dónde puso la paloma. No es lo mismo en el caso de otros verbos que no reclaman el complemento locativo. Por lo tanto, si aparece la información del lugar, se trata de un adjunto locativo, porque el verbo no nos obligaba a colocar la información del lugar. Esto es solamente entonces para verbos que requieren información obligatoria sobre el lugar y que son verbos como los que tienen esta estructura de poner, colocar, dejar, u otros verbos como verbos de dirección, como ir, viajar. Veamos entonces. Una posibilidad de construir el complemento locativo. El mago puso la paloma allí. Como es locativo, tiene que ver con una circunstancia de lugar, con la única diferencia con respecto al adjunto locativo de que acá la circunstancia de lugar es obligatoria. El mago puso la paloma allí, como es una circunstancia de lugar, esperamos que sea descargada por un adverbio, allí, en este caso un adverbio deíctico. Otra posibilidad, el mago puso la paloma lejos de las miradas indiscretas. Todo un sintagma que tiene núcleo en la palabra lejos, un adverbio de lugar transitivo porque lejos, el mago puso la paloma lejos, pero lejos de que requiere complemento. Requiere un complemento preposicional, organizado en torno a la preposición de y que como toda preposición es complementada. Las miradas indiscretas complementa la preposición de y es un sintagma nominal. El mago puso la paloma en un sombrero. Bueno, acá tenemos una pequeña dificultad que es cómo sacamos esto. Posiblemente así, no. Bueno, no importa. Total, esta parte ya la hemos visto. El mago puso la paloma en un sombrero. En un sombrero es el complemento locativo y está formado por un sintagma preposicional. Un sintagma preposicional
en torno a la preposición en, que es complementada por el sintagma nominal un sombrero. El mago puso la paloma entre los espejos que la reflejaban. Y aquí tenemos el complemento locativo desarrollado por un sintagma preposicional, a partir del núcleo preposición entre, complementado por los espejos que la reflejaban. Un sintagma nominal dentro del cual hay una proposición incluida, que es que la reflejaban, y esta proposición incluida no puede ser separada de la palabra espejos porque modifica espejos, porque son los espejos los que la reflejaban. Entonces, como modifica a un sustantivo, esta es adjetiva. O el mago puso la paloma donde nadie podría verla. Y en este caso, donde puso la paloma donde nadie podría verla, el complemento locativo está desarrollado por una proposición incluida que comienza en donde y que es una proposición incluida adverbial porque podría ser sustituida por un adverbio, y es una proposición incluida adverbial propia porque propiamente puede ser sustituida por un adverbio por alguno de los adverbios centrales que son los circunstanciales o contextualizadores, los de lugar, de tiempo, de modo, de cantidad, en este caso de lugar. Es decir que acá no ampliamos demasiado porque lo que respecta al complemento locativo es en definitiva lo mismo que nosotros ya dijimos en ocasión del adjunto locativo, solo que aquí la única diferencia es que el complemento locativo es obligatorio. La mención del lugar es obligatoria porque lo requiere la estructura argumental del verbo. Hasta aquí entonces llegamos con estos dos nuevos complementos, el complemento régimen y el complemento predicativo.